Tarde o temprano todos debemos enfrentar una realidad, crecer. Una realidad que cada vez está atemorizando más jóvenes, porque mientras la generación donde yo crecí, pues deseábamos cuanto antes ser adultos, a veces quizá pensando por liberarnos del yugo opresor de nuestros padres y poder ser independientes y ver que sí éramos capaces de. Tenemos ahora una generación de cristal que tiene miedo de crecer porque quiere seguir el complejo del Peter Pan, el eterno niño. No ese es el caso de San José, que tiene que enfrentar ya desde muy niño duras realidades. Cuando San José tenía 16 años falleció su padre, que había enviudado algunos años antes. Entonces el santo decidió abandonar Belén y trasladarse a Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea donde se ignoraba su condición de heredero al trono. Nadie lo conocía, nadie sabía. ¿Cuántos santos han tenido que huir de sus lugares, dejándolo todo atrás, para entregarse verdaderamente a Dios? No por evitar problemas, no por cobardía, sino porque sabían del riesgo que había y la tentación de soberbia o de impureza o qué sé yo, para caer. De esta manera cortaba las conexiones con un ambiente familiar marcado por la hostilidad de los primos y pasaba a residir lejos de Jerusalén y por tanto de las maquinaciones de Herodes y del Sanedrín. Una vez instalado en Nazaret, aprendió el oficio de carpintería que desempeñaría con una perfección admirable, muy reconocido. Hasta el Evangelio nos dice, y no es este el hijo del carpintero, el carpintero, no, de aquel carpintero, sea porque era el único, sea porque era el mejor. Por esta labor, además de la habilidad manual propia, hacía falta, para esta labor, además de la habilidad manual propia, hacía falta aplicar la geometría y la aritmética, ciencias que no solo le gustaban, sino porque en ellas veía un bello reflejo del orden que había dado Dios a la creación. Un día con 18 años entró en la sinagoga, justo en el momento en que se proclamaba un pasaje del profeta Isaías. Mientras el levita predicaba, Dios hizo ver a José la situación en que se encontraba el pueblo judío. Desgraciadamente, había caído tan bajo que solo una fe como la de Abraham podía abrir camino hacia la redención. Pensando en el gran patriarca, en su obediencia, cuando Dios le pidió que sacrificara a su propio hijo, comprendió la inmensidad del acto de virtud que hacía falta. Porque lo meritorio de nuestro Padre en la fe precisamente fue que se mantuvo fiel ante aquello que parecía un absurdo. Por su índole nada pretenciosa, San José no se preocupaba mucho por el futuro personal, aunque sentía que estaba llamado a entregarse a Dios por completo. Las perplejidades y dificultades que tuvo que vivir durante largos años de aridez lo ayudaron a discernir su vocación. Su único deseo era cumplir la voluntad de la providencia divina a su respecto, y a fin de descubrirla, se dedicaba con ahínco a la oración y al ayuno, suplicando al cielo que le concediese luces y gracias para ser fiel hasta las últimas consecuencias. En las idas anuales a Jerusalén siempre aprovechaba quedarse recogido en el templo, arrodillado en alguno de los escalones del patio de los hombres. Siempre guiado por su humildad, nunca se detuvo a considerar la perspectiva de convertirse en el antepasado del Mesías, para no dejar penetrar en su alma el menor rasgo de vanidad. Bien sabía que la primogenitura de la casa de David estaba sobre sus hombros, pero eso no le llevaba a hacer consideraciones o hipótesis acerca de sí mismo. San José tenía gran simpatía por la figura de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Este joven príncipe que poseía un corazón noble y recto, cuando supo que el escogido de Dios para la sucesión de su padre no era él, sino el propio David, se alegró intensamente estableciendo con el hijo de Jesé lazos de amistad tan sinceros y sólidos, que le llevó a salvarle la vida cuando Saúl quiso asesinarlo. La actitud de Jonatán, exenta de cualquier atismo de envidia, dejaba hasta tal punto encantado a San José que lo llevó a desear imitarlo, convirtiéndose en el más fiel servidor de la familia del Mesías, si es que llegase a encontrarla. Otro personaje que le entusiasmaba era Urías, uno de los más valerosos generales de David. Lo que más le causaba impresión fue su gesto de fidelidad cuando durante una guerra
fue llamado a Jerusalén por el rey, que pretendía disfrazar así el horrible pecado de adulterio que había cometido con su esposa Betsabé. En aquella ocasión, Urías no quiso descansar en su propia casa, sino que durmió a la puerta del palacio real con otros siervos. Desgraciadamente, el rey David, como paga a tanta fidelidad, cometió otro crimen. Mandó ponerlo en el puesto más arriesgado del combate, exponiéndolo a una muerte segura. Urías no tuvo su recompensa en esta vida, pero con toda seguridad el divino juez concedió a aquel indomable soldado el premio de la gloria. San José pensaba en la belleza de la actitud de Urías y quería imitarla, pero no solo una vez, pues su alma se guiaba por los parámetros del cielo, en donde todos serán como ángeles, y nadie se casará. Bien entendía que el Mesías sería un rey incomparablemente más sublime que el propio David, y juzgaba que era voluntad del Altísimo tener a su servicio hombres que mantuvieran perpetua castidad, libres de lazos familiares y consagrados a él por entero y en todas las circunstancias. Lástima que muchas personas ahora, por tantos pecados de la carne, ya no comprendan esto, y por eso, en vez de servir a Dios, sirven al mundo. Por eso San José intuyó que era por designio divino que él debería conservarse virgen, como único medio de cooperar en la salvación de la humanidad. Y para eso tenía que alejarse de los ambientes sociales de la época, especialmente corrompidos por la impureza. ¿Y qué no será ahora? Este corte tan radical no le costó mucho, de tanto que admiraba la pureza en su más íntegra manifestación. De esta forma, a los 21 años, San José era un silencioso artesano, dedicado al trabajo y al recogimiento, a la espera de ver despuntar el día de la liberación, la venida del Mesías. San José tomó la resolución de mantenerse célibe, con total convicción y con una rectitud tal que dejó deslumbrados a los propios ángeles. Lo que no se podía imaginar era que precisamente por su virginidad iba a atraer sobre sí la mirada benévola de Dios, que le confiaría la misión más alta de la historia: contraer matrimonio con la reina de las vírgenes, a fin de que Jesucristo, el virgen por excelencia, entrara en el mundo de la manera más digna. En efecto, en el seno de la Trinidad, Dios Padre engendra al Hijo virginalmente desde siempre. Por lo tanto, era conveniente que el mismo Hijo, al hacerse hombre, fuera concebido también de forma virginal, estableciendo un grandioso arco entre el tiempo y la eternidad en alabanza a la virginidad encarnada. Ante nuestros ojos se desvela el sublime misterio de la virginidad. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo atraído por la virginidad, una madre virgen. Al pensar en una madre para encarnarse, quiso que fuera virgen antes, durante y después del parto. De la misma manera, al idealizar al varón destinado a ser su padre terreno, escogió uno que conservase la virginidad. La virginidad es el alto grado de la castidad y la obra perfecta del Espíritu Santo en las almas, pues eleva al hombre a una categoría cercana a la de los ángeles. Por eso pidámosle a San José esa castidad perpetua, esa castidad que sea para siempre, porque la castidad depende del estado de vida. Y si fuese posible, si quien me escucha todavía tiene ese don y esa gracia, pues la virginidad perpetua, consagrada por el reino. San José, patrono de las vocaciones, patrono de las almas vírgenes, guardián de las almas vírgenes, guardián de las vocaciones, nos ayude a que suscite un ejército de vírgenes, un ejército de hombres y mujeres castos, dispuestos a entregar su vida entera por servir a Dios y a los demás. San José, ruega por nosotros.